es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccionará. Hola, buenos días, gracias por estar aquí en Viña MX, les damos la más cordial bienvenida. Buenos días, hermanos, les bendecimos y queremos compartir con ustedes una parte de la escritura que está en el Salmo 117, que dice: alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, canten alabanzas. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Dispongamos nuestros corazones para alabar a Dios y estar en su presencia. Por los siglos de los siglos. Padre, gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos una vez más. Gracias por el honor que nos das de poder alabarte, de poder glorificarte, Señor. Queremos entregar hoy a ti, Señor, todo lo que somos, poner en tus manos todo lo que somos, Señor, y haz tu voluntad, haz tu obra, manifiéstate en medio de nosotros, hazte presente, Señor, en medio de nuestros hogares, Señor, que no haya nada que pueda estorbar y que seas tú siendo glorificado, siendo exaltado, Señor. Glorifícate, Padre, en medio de cada hogar. Sé tú el único exaltado, Señor, porque no hay otro sino solo tú. Cantamos y damos gloria a ti, Padre. Digno eres tú, Señor, digno eres tú, Señor. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Entra con acción de gracias, por sus atrios alaba. Entra en su presencia con gozo, cantando: grande y fuerte es Jehová. Alabadle a son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar
y tu voz alzar. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Por siempre. Tu misericordia es para siempre, Señor. Tú eres bueno, Señor. Bueno, bueno eres tú, Señor. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Oh, porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque bueno eres tú, Señor. Bueno eres, grande, grande en misericordia. No hay nadie como tú. Te cantamos a ti, levantamos nuestra voz a ti. El único digno, el único Rey. Cantamos, te declaramos santo. Aleluya, aleluya sea a ti, Señor. Firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Libre de mi pasado,
destino está en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Wow, cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad, cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad. Cantamos aleluya por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Wow, cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad, cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad, cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad, cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad. Cantamos a ti, Señor. Cantamos solamente a ti, levantamos nuestra voz a ti. El único digno, el único de ser exaltado. No hay otro como tú, Señor. No hay nadie como tú. Nadie que se compare a ti, nuestro Salvador. Quien cuida de nosotros, quien nos guarda. En medio de la tempestad tú te levantas y eres con nosotros, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor. Emmanuel, tú estás aquí, tú eres fiel, principio y fin, en medio de la tempestad. Mi gozo y paz. Abba, Padre, yo te amo. Abba, Padre, yo
y fin. En medio de la tempestad, tú cantarás mi gozo y paz. Abba, Padre, yo te amo. Abba, Padre, yo confío en ti. Abba, Padre, yo no temeré. Tú eres fiel. Abba, Padre, yo te amo. Abba, Padre, yo confío en ti. Abba, Padre, yo no temeré. Tú eres fiel y siempre serás. Siempre serás. Siempre serás. Siempre Abba, Padre, yo te amo. Ya no hay temor en mí. Abba, Padre, yo te amo. Ya no hay temor en mí. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te amo. Ya no hay temor en mí. No hay temor en mí. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, Tú eres fiel. Tú eres fiel. no hay temor en mí, no hay temor en mí, amado Dios. Abba, Padre, yo te amo. Abba, Padre, yo confío en ti. Abba, Padre, yo no temeré. Tú eres fiel. Abba, Padre, yo te amo. Abba, Padre, yo confío en ti.
Abba, Padre, yo no temeré. Tú eres fiel y siempre serás. Siempre serás, Señor. Eres fiel. Siempre serás, amado Dios. Eres fiel, Señor. Que no hay otro como tú. No hay nadie que se compare a ti. Cantamos a ti, Señor, digno de gloria, digno de todo honor, porque no hay otro sino tú. Cantamos a ti, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Eres digno, Señor. Eres digno, Padre, porque no hay otro sino tú. Cantamos a ti, Señor. Digno, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Levantamos a ti nuestra voz, nuestro Salvador, nuestro Redentor. No hay otro como tú. Cantamos a ti, levantamos adoración a ti, Señor. Digno, digno. Aleluya, aleluya a ti, nuestro Redentor. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites disfrutar de tu presencia. Gracias porque nos has salvado y nos has hecho nuevas personas. Gracias, Señor. Bendecimos a tu iglesia. Bendecimos a cada persona que se ha reunido, Señor, para alabarte y para glorificarte. Los bendecimos, te pedimos que te hagas manifiesto en sus hogares, que te muevas con libertad y que sea tu Espíritu Santo visitándolos una vez más, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, bendecimos sus finanzas, bendecimos cada aspecto de su vida, que tú seas su provisión, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, que todo lo que ellos en estos momentos puedan dar o puedan sembrar, Señor, sea solamente para ti, sea por obediencia a ti, sea por amor a ti, Señor, y que tú seas recompensando y que tú seas siendo la provisión de cada día, Señor. Los bendecimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Buenos días, amados hermanos de Viña MX. Es una bendición el poder estar en este día con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, meditando un poco acerca de la palabra de Dios que siempre va a traer bendición para nuestra vida. Y les invito a que podamos leer en el libro de los Hechos, en su capítulo 14, versículos del 21 al 22. Vamos a leer este pasaje que dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Padre, en este momento oro para que la palabra que ha de ser explicada en este día sea de bendición para nuestras vidas, que caiga en buena tierra, que sea de bendición, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas en este día. Tú sabes lo que necesitamos,
Tú sabes, Señor, la palabra que necesita nuestro corazón, así que nos ponemos en tus manos. Habla tú, Señor, en este día y trae, Señor, la palabra necesaria para que vayamos creciendo, vayamos siendo animados, vayamos siendo cada día, oh Dios, confortados por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, seguimos estando en una situación que es difícil y que pues ya se ha alargado durante mucho tiempo y que hasta ahorita no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Estamos todavía en un tiempo de incertidumbre que no sabemos qué va a pasar. Y entonces empiezan a surgir muchas preguntas que empiezan a llegar a nuestra mente o que empezamos a escuchar de otras personas que están a nuestro alrededor, con quienes tenemos la oportunidad de platicar, de conversar acerca de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando. Y entonces empiezan a surgir palabras de, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Y cuando se presentan situaciones difíciles, situaciones de complicaciones, de tragedias, empezamos a preguntarnos, pero bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Y hermanos, durante mucho tiempo yo he visto que en la iglesia hemos utilizado las situaciones que pasan las personas de una manera, que podamos decir oportunista, pero en el buen sentido, y aprovechamos para predicar el evangelio cuando las personas se encuentran en situaciones difíciles, en situaciones de necesidad, y con el deseo de atraer a estas personas a los pies de Cristo, o les ofrecemos solución a sus problemas. Si vemos que la persona está enferma o tiene un familiar enfermo, le decimos, mira, ven, acércate al Señor y si tú te acercas a Dios, el Señor va a sanar te va a sanar a ti, va a sanar a tu familiar. O si está pasando por problemas económicos, mira, ven, congrégate y el Señor te va a solucionar tus problemas financieros. O si están pasando por situaciones difíciles en su familia, en su matrimonio, que hay peligro de divorcio, le decimos, ven y acércate al Señor y vas a ver que el Señor va a arreglar todas las cosas. Y sí, el Señor tiene poder para hacer todas estas cosas, pero muchas veces le estamos ofreciendo a la gente a través de la predicación, les digo, con el buen deseo, la buena intención de que se acerquen a Dios, pero les estamos hasta cierto punto queriendo garantizar que en cuanto ellos se acerquen a Dios, todos sus problemas se van a acabar, todas las situaciones difíciles van a terminar. Pero hermanos, en la práctica hemos visto que no es así. Al contrario, muchas veces cuando nos acercamos a Dios, muchas personas empiezan a notar que sus problemas empiezan a crecer, empiezan a tener mayores dificultades que se les presentan en su vida, ¿no? Y llega a tal grado que muchas personas llegan a decir, no, pues yo antes de ser cristiano o de conocer la palabra de Dios, vivía muy bien, vivía tranquilo. Y ahora que estoy aprendiendo de la palabra de Dios, que estoy asistiendo a una iglesia, estoy teniendo muchísimos problemas en mi vida. Y entonces eso los hace que ellos rechacen el evangelio y se aparten, porque muchas veces nosotros les estamos ofreciendo un evangelio que no es real. Porque hermanos, cuando alguien se acerque a ti y te asegure que una vez que tienes a Dios en tu vida, todo te va a ir bien, te vas a hacer rico, vas a estar sano, no vas a tener problemas, desconfía de esa persona, desconfía de esa enseñanza, porque desafortunadamente las cosas no son así. Nos cuesta entender que las pruebas y las aflicciones tienen un propósito divino, que son parte del crecimiento de la vida del creyente y que estos tienen un efecto en formar nuestro carácter. Y tenemos que ser capaces de recibir y de entender esto, de poder entender de qué manera esto nos puede beneficiar. Y en el texto que acabábamos de leer,
dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra griega traducida de tribulación es tilpsis, que significa presión, angustia, cargado, turbado. Entonces es necesario que a través de presiones, de angustias, de turbaciones, de aflicciones, nosotros entremos en el reino de Dios. Y hermano, este tema lo titulé Aflicciones en la vida cristiana. Y vamos a ver qué es la aflicción. ¿Qué es lo que nos dice el diccionario que es la aflicción? Dice, por una parte se dice que es el acto consumado de una molestia o padecimiento que puede provocar efectos negativos en el estado de ánimo de una persona. Es estar en abatimiento, pérdida de la fuerza física o moral, la energía o el ánimo, tener tristeza, dolor emocional por causa de un decaimiento espiritual, angustia, intranquilidad o inquietud muy intensa por algo o estar en aprietos en una situación difícil. Y entonces, esto es a lo que se refiere la aflicción. Y vamos a platicar un poquito en este día acerca de lo que es la aflicción y por qué la aflicción viene a la vida de los creyentes. ¿Por qué no es la vida del creyente así color de rosa, de que todo va bien, de que ya no hay problemas y casi como dicen en los cuentos de hadas, ¿no? Que una vez que el príncipe y la princesa se casaron y vivieron felices para siempre. Pero en el caso del cristiano no es así. La vida del creyente no es así. Y entonces podemos encontrar por lo menos 3 razones por las cuales la vida del creyente tiene aflicciones. Hay aflicciones en nuestra vida como cristianos. Y la número 1 es que debemos de entender que vivimos en un mundo caído. Y hermanos, y tanto los creyentes como las personas que no lo son, todos estamos expuestos al sufrimiento, porque esto es algo común, es algo que le sucede a toda la raza humana. Nuestras vidas todos los días están llenas de dificultades, simplemente porque vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado. Dios no ha retirado la maldición sobre la creación, la maldición que vino sobre la creación cuando Adán y Eva pecaron, y que a partir de ahí nosotros fuimos creados para ser inmortales, para no morir, pero a causa del pecado de Adán y Eva, el hombre fue condenado a morir. Y no solamente el hombre fue afectado, sino que nos dice la Biblia que toda la creación fue afectada por causa del pecado. Y entonces nosotros ahora pasamos por diferentes aflicciones, por diferentes situaciones. Y entonces nosotros somos víctimas de injusticias. También pasamos por situaciones donde si hay guerra en algún país, bueno, pues en ese país se van a ver los efectos devastadores de tener una guerra, el hambre, situaciones de muerte que hay. También cuando hay fenómenos naturales que se presentan, como puede ser un terremoto, pues también es algo que nos afecta. La enfermedad es algo que también es con lo que tenemos que vivir como seres humanos. Estamos en un cuerpo que es un cuerpo mortal y que está expuesto a enfermarse, que está expuesto a contraer diferentes enfermedades, ya sea por el transcurso del tiempo o por otras razones, pero nosotros tenemos que luchar con todo eso y pasar por todo esto porque tenemos un cuerpo mortal y que puede enfermarse, y si la enfermedad es muy grave, pues puede llegar a causar incluso la muerte. Así es que por vivir en este mundo que es un mundo caído, pues estamos expuestos a todo lo que puede suceder en este mundo y que nos puede afectar como seres humanos. Pero también los creyentes sufren a consecuencia de su propio pecado. También el pecado trae aflicciones a las personas, y no solamente a los creyentes, sino a toda la raza humana. La raza humana padece muchas cosas, sufre muchas cosas porque peca, porque comete pecados.
Si nosotros podemos ver en la Biblia y sobre todo en el periodo de los jueces, cómo la historia se fue repitiendo una y otra vez. El pueblo de Israel se olvidaba de Dios, cada quien hacía lo que mejor le parecía, lo que pensaba que estaba bien, y se apartaban de Dios. ¿Y qué pasaba cuando ellos se apartaban de Dios? Bueno, pues empezaba a venir sus enemigos, empezaban a sufrir sequía, empezaban a sufrir a causa de que se habían apartado de las leyes de Dios, de los mandatos de Dios. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? Pues el pueblo clamaba a Dios para que Dios les ayudara. Entonces venía un periodo de súplica, de arrepentimiento, y entonces Dios respondía a sus oraciones y el pueblo recibía a un líder, a un juez que pudiera ayudar al pueblo para salir de esa situación difícil. Pero mientras vivía el juez, vivían bien, estaban cerca de Dios, pero una vez que ese juez se moría, otra vez se repetía el ciclo, porque el pueblo volvía nuevamente a pecar, volvía nuevamente a olvidarse de Dios. Entonces, esto es algo que también nosotros, en este tiempo como cristianos, nosotros podemos padecer sufrimiento, pero por causa de algún pecado que hemos cometido o que hay en nuestra vida. Y hay un principio que tiene que ver con la causa y el efecto, y esto es que lo que sembramos, eso cosechamos. Y la misma palabra de Dios nos enseña esto, que a causa de nuestro pecado nosotros podemos sufrir, nosotros podemos padecer. En el caso del paralítico del estanque de Betesda, en Juan 5:14 nos dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre estaba enfermo y parte de la causa de la enfermedad es de que él había pecado. Y le dice el Señor: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces el pecado causa la enfermedad y causa aflicción en el cuerpo del hombre. En 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces también este tipo de conductas donde tú amas al dinero más que a Dios, más que a sus mandamientos, y entonces esto dice la palabra que el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esta es una de las causas también por la que nosotros somos afligidos, tenemos dificultades en nuestra vida por causa del pecado. Aunque gracias a Dios que Él no nos da completamente el pago de nuestro pecado, Él es misericordioso con nosotros. El salmista en el Salmo 103:10 decía: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Señor tiene misericordia de nosotros, pero pues aún así nosotros muchas veces sufrimos a causa del pecado en nuestra vida. Y el apóstol Pedro nos enseña que el cristiano no debe de sufrir a causa del pecado, porque el cristiano ha sido llamado para ser sacado de ese mundo de pecado y vivir una vida nueva en Cristo Jesús, donde esté apartado del pecado, donde su vida ya no sea deleitarse en lo que antes hacía, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y Pedro en la primera carta universal, en el capítulo 4, versículo 15, dice: si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Que no suframos por causa del pecado, sino que vivamos una vida diferente, una vida que nos lleve a vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estos dos puntos que acabamos de ver se aplican tanto a los cristianos como a aquellos que no conocen de Dios y que están alejados de Él. Pero hay una tercera causa, y que esto sí aplica solamente a los cristianos. Y es que nosotros sufrimos aflicciones o tribulaciones simplemente por ser
discípulos del Señor Jesucristo. El que nosotros cambiemos de vida, el que nosotros ahora nos conduzcamos de una manera diferente para agradar a Dios, para vivir conforme a los mandamientos de Dios, es algo que muchas veces al mundo no le gusta, a la sociedad no le gusta, a los que están a nuestro alrededor no les gusta lo que nosotros practicamos o lo que nosotros enseñamos o lo que nosotros vivimos. Y entonces el mundo se pone en nuestra contra. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo está en contra de nosotros, dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y entonces nosotros ahora pertenecemos al reino de Dios. Y esto es algo que también no le agrada al diablo, no le agrada al reino de las tinieblas, porque ha perdido a alguien que vivía ahí, a alguien que seguía sus órdenes, y ahora estamos en el reino de Dios. Y entonces ellos influencian a los que viven en el reino de las tinieblas para perseguir, para atacar a los que son cristianos, a los que ya no forman parte de ese reino. Y Pablo le advirtió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas 9:23? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, seguir al Señor Jesucristo, seguir al Maestro, ser discípulo del Señor, implica estar dispuesto a sufrir aflicciones. Si vemos el caso de los apóstoles, imagínense los apóstoles siendo apóstoles, ellos sufrieron el martirio. Ellos sufrieron a causa de la persecución y todos ellos fueron al martirio. Fueron muertos de una o de otra manera. Y fueron ellos llevando en sí mismos el sufrimiento simplemente por ser discípulos del Señor Jesucristo. Nosotros, gracias a Dios que vivimos en este país, que hasta el momento no sufrimos una persecución tan fuerte o una persecución tan directa, pero hay otros países donde los misioneros son perseguidos, donde los cristianos sufren persecución. Hay personas que han muerto a causa del Evangelio. Por predicar el Evangelio están en países, en lugares donde son muertos por simplemente llevar una Biblia. Gracias a Dios que nosotros no padecemos eso hasta este momento. Le debemos de dar gracias a Dios, pero hay lugares donde sucede esto. Hay lugares donde les queman sus casas, donde les queman sus negocios, porque hay personas que están en contra de los cristianos, en contra de los discípulos de Cristo. Y hermanos, esto es algo que se sufre por causa del Evangelio, por causa de seguir a Jesús. Se sufre. Se tienen aflicciones, se tienen tribulaciones por seguir al Señor. Y hermano, quisiera decirle a usted que esto quizás más adelante, conforme pase el tiempo, va a mejorar, pero desafortunadamente no es así, hermanos. Tenemos que estar conscientes de que conforme pase el tiempo, corremos el riesgo y el peligro de que las cosas empeoren. Y sobre todo ahora, hermanos, que estamos viendo muchas cosas, muchas situaciones que nos están mostrando a través de diferentes señales que estamos viviendo en los últimos tiempos. Que el arrebatamiento de la iglesia está cerca y que, como dice la Biblia, todo esto será principio de dolores. Entonces, no podemos vislumbrar que las cosas mejoren. Desafortunadamente para el cristiano, estamos expuestos a que por causa del Evangelio suframos persecución o seamos atacados simplemente por ser cristianos. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él,
sino que también que padezcáis por él. Y en 1 de Pedro 4:15 dice, si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Debemos de darle gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y ahora somos cristianos, gracias a Dios. Y si esto implica el tener que ser perseguidos, el tener que pasar por tribulaciones, tener que pasar por aflicciones por causa de Cristo, pues démosle gracias a Dios, porque lo podemos hacer, porque eso nos habla y nos dice que estamos caminando en la senda correcta y que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por otro lado, hermanos, si quizás tu vida no tiene problemas, si tú dices, no, pues yo vivo bien, no tengo problema, todo está bien, todos los días todas las cosas están bien, pues vamos a meditar si es gracias a Dios que por su amor y su misericordia nos permite vivir de esa manera, o quizás nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los principios de Dios, y nos hemos estado involucrando o ahí mimetizando con el mundo, y pues no damos realmente el testimonio de que somos hijos de Dios, de que somos cristianos, y que a lo mejor lo que el mundo ve en nosotros es a una persona como cualquier otra. Simplemente esto se lo dejo ahí para que lo meditemos, pero que esto es una realidad, hermano. Es una realidad que el cristiano por causa de Cristo sufre tribulación, sufre persecución. Pero también, hermano, las pruebas y aflicciones son un proceso que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que vivir y tenemos que pasar. Martín Lutero dijo, existen 3 cosas que nos enseñan a conocer a Dios. Uno es la Biblia, otro la oración, pero otro también es el dolor. Estas tres cosas nos enseñan a conocer a Dios, decía Martín Lutero. Y bueno, y nosotros estamos hablando acerca de las aflicciones y de las pruebas. Y cuando nosotros estamos en pruebas, estamos en aflicciones, esto inmediatamente nos hace voltear nuestra mirada a Dios. Incluso en estos tiempos, en semanas pasadas, podíamos ver cómo incluso los presidentes de varios países volteaban su mirada a Dios y decían, bueno, de esta situación que estamos viviendo, pues solo Dios nos puede ayudar. Solamente Dios puede hacer algo por nosotros. Solamente Dios puede intervenir para que las cosas cambien y las cosas mejoren. Y entonces la prueba nos hace dirigir nuestra mirada hacia Dios. En el Salmo 42, del 1 al 2, decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y en el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y es cuando nosotros volteamos nuestra mirada a Dios. Es cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios y sabemos que de Él va a venir la respuesta a nuestra vida, a nuestra angustia, a nuestra aflicción. Pero hermanos, también la prueba enseña al creyente a tener convicciones firmes. Sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles, esto hace que nuestras convicciones se afirmen en nosotros. En Romanos 5, del 3 al 5 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Imagínense lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor.
Entonces dice el apóstol Pablo que las pruebas, las dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. Y esa resistencia va desarrollando firmeza en nuestro carácter. Va formando el carácter del cristiano, este tipo de pruebas y dificultades. Y dice que el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Es decir, que tenemos una convicción firme de que somos salvos, de que tenemos las promesas de Dios, la promesa de vida eterna para nosotros. Y entonces somos fortalecidos, crecemos con convicciones firmes, con un carácter que no se doblega, que nos permite mantenernos erguidos, nos permite mantenernos firmes en lo que hemos creído. Las pruebas y las dificultades hacen eso en nuestra vida. Pero también las pruebas nos hacen autoexaminarnos. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Así que esto, cuando pasamos por dificultades, pues tenemos que autoexaminarnos y ver cuál es la causa, cuál es el motivo por qué estábamos pasando por esas dificultades. Quizás haya algo en nosotros, algo en nuestra vida, algo no estamos haciendo bien, estamos apartándonos de los mandamientos de Dios y estamos haciendo algo que no le es agradable a Dios y que, bueno, esto está trayendo consecuencia a nuestra vida. Entonces, esto nos lleva a autoexaminarnos para ver cómo estamos delante de Dios. Y hermanos, y si encontramos que hay algo que no está bien, algo que necesitamos arreglar en nuestra vida, también las pruebas nos hacen regresar a la voluntad de Dios. El salmista ahí en el capítulo 119, versículo 67, dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes de que viniera la dificultad y la prueba a mi vida, yo andaba descarriado, yo andaba alejado de ti, mas ahora guardo tu palabra. Ahora que he pasado por pruebas y por aflicciones, ahora he reconocido que estaba lejos de ti, pero ahora guardo tu palabra. Ahora ando en tus caminos. También las pruebas nos llevan a conocer la palabra de Dios. También en el mismo Salmo 119, en su versículo 71, dice: me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Me hizo bien ser afligido. Fue de bendición el ser afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Y en el versículo 92 dice: si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. Por eso es tan importante la palabra de Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, que nosotros no solamente nos tomemos de las promesas, sino que las conozcamos. Y para conocerlas, pues necesitamos leerla. Necesitamos leer la palabra, conocerla y saber qué es lo que hay en la palabra para nosotros, para que en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, estos sean bálsamo a nuestra vida, traigan fortaleza a nuestra vida, traigan convicciones a nuestra vida de en quién hemos creído. Pero hermanos, también las pruebas nos perfeccionan. Santiago 1, versículos del 2 al 4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Aquí a veces es lo que choca con nuestra mente, con nuestra humanidad, porque nosotros buscamos vivir la vida lo más tranquilo posible, ¿verdad? Pero les dice Santiago: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Considérense muy dichosos por esto. Dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros. Eso es lo que busca Dios en nuestra vida a través de las pruebas, a través de las aflicciones.
de las aflicciones, que seamos perfectos y seamos íntegros. Y hermanos, y por último, las aflicciones también nos llevan a abandonar la confianza que nosotros ponemos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos, en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Y entonces, cuando nos encontramos en situaciones donde pues nos faltan las cosas, no tenemos trabajo, no tenemos dinero, no tenemos fuerzas, quizás estamos enfermos y se nos presenta todas estas situaciones, entonces no nos queda otra más que depender de los recursos de Dios, de depender de lo que Dios puede hacer para nosotros y no de lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. En Mateo 6:31 en adelante nos dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando estamos en medio de la aflicción, no nos queda otra cosa más que recurrir a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Voltear nuestra mirada hacia Dios, poner nuestros ojos en Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas que necesitamos nos serán añadidas. Y hermanos, pues para culminar esta exposición en este día, en el versículo que leíamos nos dice: es necesario. En el versículo que leíamos al inicio, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, las pruebas, las aflicciones son necesarias por todo lo que ya hemos visto. Son necesarias para que entremos en el reino de Dios. Pero hermanos, es cierto que pasamos por eso y que es necesario. Pero hermanos, tenemos la bendición, tenemos la seguridad de que no estamos solos y de que Dios va a estar con nosotros en todo momento. Y entonces cuando vemos en la palabra nos habla acerca de las promesas que tenemos como hijos de Dios. El Salmo 34:19 dice: muchas son las angustias del justo, muchas son las aflicciones, muchas son las pruebas del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Esta es nuestra confianza, de que es cierto, vamos a tener angustias, vamos a tener aflicciones, pero el Señor nos va a librar de todas ellas. Juan 16:33, el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esa es la paz que viene a nuestros corazones, que viene a nuestras vidas, de saber que el Señor ha vencido al mundo, de saber que el Señor está con nosotros, de saber que el Señor nos va a librar de todas nuestras angustias, de saber que tenemos esa paz en nuestro corazón de que no estamos solos. Es cierto que tenemos que sufrir estas tribulaciones. Es cierto que son necesarias, pero también es cierto que el Señor está con nosotros y que el Señor nos fortalece, que el Señor a través de todas estas situaciones, de todas estas pruebas, el Señor nos va dando un carácter que trae convicciones firmes a nuestra vida. El apóstol Pedro nos dice ahí en su primer carta, en el capítulo 5, versículos del 8 al 10, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo
en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y hermano, esta es nuestra confianza, de que el Señor, a pesar de que tengamos que pasar por tribulaciones, por pruebas, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y a Él solamente sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solamente a Él démosle la gloria, hermano. En cualquier situación que estemos pasando ahorita y en cualquier situación que venga en el futuro, a Él démosle la gloria, porque Él es el único digno de recibir la gloria, no importando todo lo que tengamos que padecer, tengamos que pasar. Él siempre va a ser Dios. Él es Dios y Él es digno de ser glorificado en todo momento. Y quisiera que me acompañaras a orar y a declarar esta palabra en nuestra vida. Y que esto traiga ánimo y fortaleza para tu vida y que pongas toda tu fe y toda tu confianza en Dios con estas palabras. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Y estamos entendiendo, Señor, que mientras estemos en este mundo es necesario que padezcamos aflicciones, que pasemos por pruebas, que pasemos por situaciones difíciles. Pero tu palabra siempre va a traer fortaleza a nuestro corazón, va a venir a llenarnos, va a venir, Señor, a traer en nuestra vida refrigerio y traer paz. Porque el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, tú mismo nos perfeccionarás, tú mismo nos afirmarás, nos fortalecerás y nos establecerás en tu reino. Por eso, Señor, a ti y solo a ti sea la gloria, sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, confía en Dios. No te separes de Dios y Dios te tomará en sus manos y no te dejará. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, iglesia, gracias a Dios por su vida, gracias por mantenerse firme, por seguir fiel. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su hogar y gracias a Dios por el invitado, por esta palabra que tuvimos, que bueno, ya es más de casa que invitado. Gracias a Dios porque podemos escuchar su voz a través de él, lo bendecimos. Y bueno, para terminar, quisiera leerles una porción de la palabra, que esto es un deseo, un anhelo que tenemos para cada uno de ustedes, para su familia, que se encuentra en Números 6:24. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y ese es nuestro anhelo, iglesia, que el favor y la paz del Señor sea sobre de ustedes, que la bendición de Dios sea sobre de sus vidas, que pueda inundar el Espíritu Santo a su hogar, a cada uno de ustedes, y que podamos ser fortalecidos en medio de esta circunstancia. Les bendecimos, gracias por su esfuerzo, nos vemos la siguiente semana, Dios les bendiga. Por los siglos.